Bueno, así quédense y pongan atención. Estamos hablando del clima continental. Clima continental que en este mapa mundi aparece sobre todo en la zona templada, pero más al norte. Estamos hablando de parte de Alaska, Canadá, parte de Estados Unidos, Europa, parte norte de Europa y parte de Asia. Este clima se le llama continental. En las gráficas que yo les dejé de tarea, que algunos me han presentado, esas gráficas valen 10 puntos. Es de las tareas más caras porque es de las que tenían que trabajar un poco más. Entonces, algunos que no me lo han entregado, si me lo entregan esta semana les vale 7. Profe, pero es que usted dijo que hoy la teníamos que presentar. Sí, por eso. Sí. Pero si la entregan en esta semana, después de la clase, después de esta clase, y está bien hecha, pues les va a valer 7. El plazo era hasta hoy, hasta esta clase. Exactamente. Ok, entonces localización. Ya les dije ahí en qué países: temperatura extrema, mucho frío, en invierno, calor y verano. Temperatura extrema. Precipitaciones, pues escasas, que se encuentran principalmente durante el verano. Ustedes ya ahorita ya han captado que la precipitación, o sea, las lluvias, no es el invierno. Porque aquí dice que las precipitaciones en el clima continental es en verano. Hay que tener claro eso, que las lluvias no representan el invierno. Lo que representa el invierno es la radiación solar. Suani es que está teniendo problemas con el internet. Okay, lo tomaremos en cuenta. Entonces, ¿qué más? Los ríos, a pesar de las escasas precipitaciones en estos lugares, los ríos son caudalosos porque recogen agua de las llanuras y porque también recogen agua de algunas montañas que tienen hielo y se derrite el hielo en el verano. Y entonces le aumenta el caudal a algunos ríos. ¿Okay? A pesar de que hay poca lluvia, hay ríos muy caudalosos. La vegetación en las zonas situadas al norte, donde los veranos son menos calurosos, se extiende el bosque de coníferas o taiga. Recuerden que yo les he mencionado, por ejemplo, les mencioné que siempre que hay climas con diferentes niveles de humedad, de radiación solar, de presión atmosférica, de lluvia, estos elementos lo que hacen es que crean unos biomas especiales donde los animales y las plantas se adaptan a ese tipo de clima. Entonces, en esos biomas donde la temperatura va descendiendo, va bajando, se va a ver menos concentración de vegetación y los animales que van a existir en esos biomas van a ser más carnívoros porque van a depender de alimentarse entre ellos mismos y no tanto del bosque o de las plantas que hay alrededor. Es el caso de la taiga y de la tundra, de los climas más fríos, donde la mayor parte de los animales van a ser carnívoros, ¿okay? Por lo mismo, la escasez de vegetación. Entonces, las taigas son coníferas. En el bosque de taiga hay pinos adaptados al frío, pero son pinos de baja estatura para concentrar mejor el calor. Bueno, hay diferencias. Por ejemplo, en Alaska hay pinos enormes, de gran altura, pero en Siberia los pinos y en parte de Noruega los pinos son un poco más pequeños. Otra situación aquí que dice que más al sur las temperaturas altas en verano y las precipitaciones escasas, hay extensas zonas de hierba. Se llaman las estepas o praderas. Estepas o praderas. Recuerden ustedes que hay un clima de tipo estepario, clima templado de tipo estepario. Y este clima se llama continental, es diferente. En los bosques de coníferas, ¿qué animalitos van a ver? Ciervos, alces, ardillas, liebres de montaña. Son animales relativamente pequeños. Los habitantes de este tipo de clima se van a dedicar a diferentes actividades. Por ejemplo, en los árboles de la taiga se utilizan para la fabricación de celulosa, que después se transforman en papel. Y en esas zonas, los lugares son muy adecuados para el desarrollo de la ganadería, porque hay praderas.
Recuerden ustedes, la ganadería es necesaria para suministrar carne y lácteos, pero ¿dónde podemos, y pieles también, pero dónde podemos tener ganado que sea gordito y que produzca bastante leche? En las llanuras. En las montañas no, porque se ponen flacas las vacas de estar subiendo y bajando. Entonces las praderas, las estepas y las grandes llanuras son los lugares idóneos para este tipo de actividad económica. Aquí tenemos la gráfica. En la izquierda, en rojo, tenemos la temperatura, que pueden ver ustedes que es bastante irregular. Y tenemos las precipitaciones que siguen precisamente el mismo patrón de comportamiento de las temperaturas. Ustedes ven que a medida la temperatura aumenta, también aumentan las lluvias. Este es un fenómeno que prácticamente solo se ve en el clima continental. En los demás climas, en las gráficas que ustedes hicieron, vieron que era al revés. Cuando aumentaba la temperatura, bajaban los meses lluviosos, estaban por este lado, y aquí en el centro, donde aumentaban las temperaturas, era cuando menos llovía. Pues no, en el clima continental es lo contrario. ¿Okay? Aquí tenemos paisajes de este clima. Las tierras de clima continental coexisten en la agricultura con la ganadería. Por ejemplo, Polonia, que es Europa Central. Tenemos que Polonia, Ucrania, son considerados como los graneros de Europa. Y el clima continental lo hace posible. El carácter llano de esas estepas, por ejemplo en la pampa argentina y las praderas de los Estados Unidos, favorece la ganadería extensiva y el cultivo de cereales. Ahí estamos viendo las plantaciones de Minnesota. Clima continental, ¿verdad? Aquí vemos, dice, normalmente el paisaje de la taiga tiene un aspecto gris, sombrío, monótono, porque los árboles crecen muy apiñados entre sí para protegerse de los fuertes vientos. Y tenemos el caso de Finlandia. Miren ustedes el bosque en Finlandia cómo es. Y aquí tendríamos otro paisaje que no se parece en nada a Finlandia, pero siempre es clima continental. El paisaje de estepa, que forman amplias llanuras, y aquí tendríamos en Asia, este sería un paisaje de las estepas de Mongolia, en Asia. No se parece con Finlandia, pero sin embargo tiene el mismo tipo de clima, pero como el relieve aquí es una llanura, y aquí son lugares montañosos y fríos, es diferente. Esta es la misma gráfica de clima continental, pero aquí estamos hablando de Alemania. ¿Okay? Pueblo de Europa continental en Alemania, donde el clima es continental, ¿no? Miren ustedes aquí la diferencia con la gráfica anterior de clima continental. La temperatura siempre es así. Los meses más calientes van a ser desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Está más caliente. Pero la humedad y la cantidad de lluvia va a ser casi constante. Por arriba de los 60 milímetros de lluvia. Entonces aquí están los climas templados. Aquí es una forma de comparar los climas templados. El clima oceánico, el clima mediterráneo y el clima continental. Pueden ver ustedes que la mayor diferencia se da en la cuestión de las lluvias. Las lluvias cambian mucho del clima mediterráneo al clima continental. Las lluvias cambian exageradamente. Sin embargo, la temperatura es muy similar, sobre todo en los meses más calientes. ¿Okay? En el clima continental va a estar lloviendo, va a estar haciendo calor. En el clima mediterráneo va a estar haciendo calor y no va a haber lluvia, va a ser más seco. ¿Okay? Esa es la diferencia básicamente. Ahora vamos a ver. Vamos a pasar de un solo aquí, a los climas fríos para avanzar, pero no detenernos tanto. Entonces hemos visto climas ecuatoriales o tropicales, climas templados y climas fríos. Esos son los 3 grupos. ¿Okay? Siempre dentro de cada grupo hay otros 3 subdivisiones. Por ejemplo, dentro del clima frío, aquí vamos a ver nosotros en color azul las zonas más frías del planeta, llamado clima polar. Pero también otro tipo de clima que es clima frío, un poco
diferente porque es hasta en el centro hasta lo encontramos incluso en algunos lugares del trópico, pero es clima polar, frío, clima de montaña se llama. Muy parecido al clima polar, frío. ¿Por qué? Porque recuerden que uno de los factores del clima es la altitud. A mayor altura, baja más la temperatura. Entonces hay montañas en el mundo que son tan altas donde el clima es como que si estuviera en el polo norte. ¿Me explico? La temperatura de la cima del monte Everest es como que estuviera en la Antártida. La temperatura en algunas montañas de los Andes es como que estuviera en el polo norte. Entonces por eso es que estos climas fríos pueden ser clima polar directamente en el polo o de alta montaña. El clima polar son los extremos de la Tierra. El círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Recuerden la diferencia. En el círculo polar ártico es hielo congelado. Ahí es agua congelada. Es un hielo perpetuo, se le llama. ¿Okay? Mientras que en la Antártida hay tierra y encima hay una capa de hielo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál será más frío? ¿Donde es agua congelada sobre el mar? ¿O donde es... No, es en la Antártida. Ajá, donde es hielo sobre la tierra. ¿Dónde es más frío? ¿El hielo sobre la tierra o el hielo sobre el océano? ¿Cuál es más frío? Sí, hielo sobre la tierra es el más frío. Sí, la Antártida es más fría que el Polo Norte, precisamente porque la tierra se puede poner más fría que el agua del océano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay unas corrientes de agua, unas corrientes marinas que van dentro del océano, que llevan calor de los trópicos hacia los polos. Entonces esas corrientes con agua más tibia pasan por debajo de los hielos del Polo Norte. Esa es la respuesta científica. Mientras que en la Antártida esas corrientes chocan contra la tierra que hay ahí, contra la capa continental y no llegan a enfriar, a regular, a poner más tibita la temperatura de la Antártida. Porque el agua de las corrientes no puede pasar por la capa continental. Entonces, por eso es más fría la Antártida, porque no tiene ese flujo de corrientes de temperatura que hay en el océano, sino que la Tierra se mantiene fría, fría, fría ahí y constante el frío en la Antártida. Muy bien. Las precipitaciones, la lluvia es prácticamente inexistente. Y las escasas precipitaciones que se registran se dan en forma de nieve. Por eso el paisaje polar aparece casi siempre cubierto por un espeso manto de hielo y en consecuencia se habla de desiertos fríos. ¿Hay ríos ahí? No, no hay. ¿Por qué? Porque el agua, todo el agua que hay ahí está en estado sólido. Génesis, ¿tiene alguna pregunta? ¿Levantó la mano, Génesis? ¿Tiene alguna pregunta? No. Ok. La vegetación, aquí se le llama tundra. Tundra son líquenes. ¿Saben qué son los líquenes? En ciencias naturales les enseñaron qué son los líquenes. ¿No lo enseñaron? Los líquenes son helechos. Son unas plantas que están adaptadas al frío, que son plantas muy antiguas. En el periodo geológico de la Tierra existían desde el tiempo de los dinosaurios, anteriores a los dinosaurios, y cuando los dinosaurios comían muchos de esos líquenes, los dinosaurios, que son como helechos de unas plantas ornamentales que actualmente tienen en varias casas, que son helechos así, que caen como enredadera. Bueno, esos en el tiempo de Jurásico eran gigantes, eran unos líquenes gigantes y eso comían los dinosaurios, muchos de ellos. Entonces, en la tundra hay bastantes líquenes por la humedad. Hay musgo, que son unas plantitas que viven en las rocas. Donde hay humedad en las rocas, ahí viven esas plantitas. Y algunas pequeñas flores que cubren la tierra libre de hielo. No hay árboles. En los climas polares no hay árboles. Los árboles no pueden subsistir, ni las raíces no pueden sobrevivir a esas temperaturas. En las zonas cerca de los polos ni existe nada de vegetación. Nada.
Entonces la fauna de la tundra se alimenta de osos y renos. Hay muchas aves acuáticas como pingüinos o focas. Y durante el verano es una inmensa zona de cría de aves migratorias que vuelven al sur durante el invierno. Ahí, entre esos animales son carnívoros y se devoran entre ellos mismos porque no hay planta, ¿verdad? Los habitantes tradicionalmente de la tundra de América han sido habitados por los esquimales, pero quiero decir algo con respecto a esto. Los esquimales realmente se dice, el nombre de ellos es inuits, porque esquimales es un nombre peyorativo, significa alguien que come pescado crudo, como de forma de burla. Es como aquí en Honduras a los tahuacas o a los, ¿cómo se le llama el otro grupo étnico de aquí? Los tolupanes. Esos nombres se los pusieron con sentido despectivo. Pero, por ejemplo, aquí en Honduras, nosotros le decimos jicaques. ¿Han escuchado ustedes hablar de los jicaques? ¿Quiénes son los jicaques? ¿Qué grupo étnico son los jicaques? En las clases anteriores, en los años anteriores lo hemos visto. ¿No saben quiénes son los jicaques, no? Son los tahuacas. O los tolupanes también les decían otro nombre despectivo, pero poco a poco se le ha ido preguntando cómo se llaman ellos, cómo se han identificado y se les pregunta el nombre que realmente corresponde. En el caso de los esquimales no se llaman esquimales, se llaman inuits. A un esquimal, cuando le dicen esquimal, realmente es como que le estén poniendo un apodo. ¿Okay? Ahora, también mencionan que en el norte de la península escandinava viven los lapones. No son los lapones, ¿no? Que son los finlandeses, los noruegos, los suecos, y que se dedican al pastoreo de rebaños de reno. Lapones se le llama a ese grupo étnico, lapones. Entonces, cuando yo les pregunte en el examen qué grupo étnico vive en el clima polar, van a poner los inuits en Alaska, Canadá, y los lapones, que viven en el norte de Europa. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? Entonces, los esquimales solo comen pez crudo. No, ahora los esquimales, como tienen contacto con otras personas de otros grupos, ya tienen acceso, ya no andan necesariamente en trineo, ya tienen motos especializadas para andar en la nieve. Los esquimales ya no han perdido parte de ya no viven en iglús como antes. Muchos de ellos ya tienen celulares, smartphones y toda cosa. Entonces no es que sea un grupo así como algunos grupos del Amazonas que están totalmente desconectados de la civilización. No, los esquimales, los inuits, en todo caso, ya están más familiarizados con nuestra cultura precisamente porque en esa zona hay petróleo, entonces ha llegado mucho estadounidense. Ya están occidentalizados. Sí, han llegado ahí a poner sus grandes empresas y la industria petrolera y todo, entonces se han mezclado y se han compartido la cultura. Y quienes han salido perdiendo son los inuits en el sentido de su cultura, ¿no? Que han ido perdiendo su identidad. Bueno, aquí tenemos, levantó la mano alguien, creo que fue, ¿quién levantó la mano que quería opinar? Quintanilla, ¿iba a decir algo? Bueno, mientras se decide ahí, aquí en la gráfica del clima polar, tomando como ejemplo Thule, que está en Groenlandia, podemos ver la temperatura que es exageradamente baja, hasta menos 30, y que cuando llega a subir un poquito en junio, julio y agosto, llega a unos 6, 7 grados. ¿Okay? Y lo que ven ahí que dice precipitaciones en milímetros, eso no es lluvia, bueno, eso es nieve. Porque la precipitación no solamente lluvia, también es nieve. En estos lugares lo que cae es nieve, caen, digamos aquí, 38 milímetros de nieve en estos meses.
en estos meses donde la temperatura es alta, siempre está cayendo nieve. Alta entre comillas, porque estamos hablando de 8 grados centígrados, pero siempre está cayendo nieve. Entonces, eso es el problema de los climas polares, que es extremadamente frío y la temperatura nunca sube hasta 10 grados centígrados. Aquí tenemos un paisaje. Profe, Diga. tengo una pregunta. ¿Cuál es la ciudad más al norte que existe? O sea, sí, la más al norte que existe. Como ciudad, la más al sur sí sé que es Wellington, en Nueva Zelanda. Pero la más al norte, pues podría ser Thule, aunque no estoy seguro. Aunque en Anchorage, que es en Alaska, ya vive bastante gente, porque ahí se dedican a sacar petróleo. Anchorage, ¿sí? Sería una de las ciudades más al norte. Creo que está más al norte que Thule, que está en Groenlandia. Ahí se dedican ya es una ciudad porque hay tanto dinero que se está moviendo ahí con el petróleo que mucha gente, los trabajadores, los obreros de esas compañías han ido a crear una comunidad grande ahí. En Anchorage, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver como un contraste con el cielo habitualmente gris. Los pueblos de latitudes frías se acostumbran a pintar sus casas con colores alegres y visibles, porque como ahí todo es de ese color que es gris o blanco. Entonces ahí la gente, para que distingue, pintan sus casitas de colores llamativos. Groenlandia. Eso es Groenlandia. Ahora aquí tenemos los lugares donde hay hielo perpetuo. Y los animales que están adaptados a vivir ahí son los pingüinos, los osos polares, las focas. ¿Qué comen los pingüinos? Pescado. Peces, sí. Ajá, y las focas, ¿qué comen? Peces. Las focas comen peces. ¿Y los osos polares qué comen? Cualquier carne que encuentren. Cualquiera de esos que se les ponga enfrente, ¿no? Entonces ahí no hay plantas, ahí no hay ningún vegetariano, de todos animalitos, no hay ningún herbívoro. Ahora bien, en las altas montañas, aquí podemos ver la montaña rocosa, la Sierra Madre en México, los Andes, los Alpes, en los montes Cárpatos, los montes Altai, tenemos los Himalayas. Aquí el clima es frío también, súper frío, pero hay alguna diferencia, ¿no? Por ejemplo, las temperaturas son bajas durante todo el año a causa de la altitud, pero las precipitaciones son abundantes, porque aquí sí llueve, a diferencia de los polos donde no llueve. En las altas montañas sí llueve, pero disminuye a medida que las nubes ascienden por las laderas de la montaña y descargan la humedad en las partes más bajas. En las cumbres de las montañas más altas, las precipitaciones casi siempre son nieve. En las laderas de las montañas, a los lados de la montaña, cae lluvia y más arriba cae nieve. Los ríos son de caudal abundante, porque es lógico, tanta lluvia que está cayendo y tanta nieve, y fuerte pendiente con gran fuerza erosiva. La vegetación varía según 3 factores: la latitud, más escasa cuanto más próxima a los polos; la altitud, que la vegetación va a ser más escasa y pequeña cuanto más altura del relieve. Entre más alto esté una montaña, hay menos árboles, sino que lo que van a ver son más arbustos. Y la orientación, más abundante en la vertiente donde llegan los vientos húmedos. Hay una montaña donde les pega el viento directamente, donde los árboles van a ser escasos también. Y vamos a tener también diferentes especies de árboles en la parte baja de las montañas, prados en la parte más alta y pequeñas plantas de roca en la parte superior. O sea, arbustos. La fauna de alta montaña es escasa, con mamíferos especializados como los muflones o las cabras montañesas. Las cabras son los animales mejor adaptados para escalar. Son escaladores innatos. Las cabras tienen unas pezuñas que hacen que puedan subir montañas donde usted diga es imposible subirse, porque uno le mira unas piedritas para arriba y todo inclinado. Ahí las cabras andan arriba. Entonces las cabras se adaptaron para el clima de alta montaña. Y aves cazadoras como el águila, el cóndor también en América del Sur. El cóndor es una típica ave de alta montaña. Se dedican a la ganadería y a la explotación del bosque o a la producción de energía hidroeléctrica, porque la abundancia de ríos y lagos y la estrechez de los valles favorece la construcción de pantanos. La agricultura se concentra en el fondo de los valles y en estas zonas se desarrollan también actividades turísticas como los deportes de nieve, el alpinismo. Bueno, en los países donde sí hay juegos olímpicos de invierno y donde
tienen deportistas de ese tipo, van a ser los de, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, en Europa, en Siberia. En esos países sí celebran los Juegos de Invierno, los Juegos Olímpicos de Invierno. Y tienen deportistas que todo el año pueden practicar porque tienen nieve cerca. Nosotros aquí nunca participamos de eso porque la mayoría de los hondureños ni hemos visto nunca la nieve, ¿verdad? ¿O quién de ustedes ha tenido el privilegio de agarrar un poquito de nieve y tirársela a alguien ahí de espalda? Solo en las películas. Ok, algún día. Entonces, esto con respecto a la alta montaña, ¿va? Miren ustedes el ejemplo Suiza, donde están ahí los Alpes, ¿no? Aquí la diferencia es, sí hay una similitud con respecto a esta gráfica de la temperatura con la lluvia, con las precipitaciones, porque sube entre mayo, junio, julio, agosto, septiembre, es cuando va subiendo las precipitaciones y también sube la temperatura. Entonces hay una relación entre las precipitaciones y la temperatura, pero nunca sube. La temperatura aquí es bastante fría, no supera los 15, 16 grados. Sí, en cambio, la lluvia sí, porque imaginen llegar a 150 milímetros de lluvia, bastante alto. En los meses de octubre, septiembre, octubre llueve bastante en Suiza. Septiembre, octubre llueve mucho en Suiza. Pero las temperaturas siempre son bajas, entre los 10 grados centígrados. Ahora, usted compara el clima polar con el clima de alta montaña y hay más lluvia. Se mira bastante la diferencia. Se mira bastante la diferencia, sobre todo en las precipitaciones, en la humedad. Y la temperatura pues no desciende tanto, ¿va? Porque aquí estamos como en -6 en Suiza. Puede llegar a -6 la temperatura, pero en los polos llega a -30, lo cual es una diferencia abismal. Ahora, la temperatura aquí puede llegar a unos 14, 15 grados en julio, pero aquí no pasa de 5 grados en julio. O sea, son 10 grados de diferencia. Entonces sí aquí es frío, pero no tan radical como el frío polar. Ok, entonces por ejemplo, hablando de la alta montaña, en esta zona, siempre donde hay montañas hay valles cerca. En esta zona aquí se cultiva. Aquí hay bosque de hoja caduca al principio de la montaña. Luego aparecen los bosques de pino. Ya, porque recuerden que los pinos, ya les he explicado yo varias veces que los pinos necesitan 1000 metros de altura sobre el nivel del mar para sobrevivir. Y suelos ácidos también. Y los pastos comienzan ahí en medio de las grandes montañas. Hay unos pastos donde llevan las cabras y luego las rocas, algunos glaciares con nieves perpetuas y la cima de las montañas. Este dibujo representa básicamente lo que sería los Alpes, las montañas rocosas en Estados Unidos, los Andes en América del Sur. Son ese tipo de grandes sierras y cordilleras montañosas donde llega a haber nieve en la punta. ¿Okay? Les recomiendo una película que se llama Vida, Life, de un accidente que tuvieron en los Andes, un avión que se cayó ahí, que está basado en hechos reales. Un avión tuvo fallas y tuvo que aterrizar forzosamente en la cima de los Andes, donde está lleno de nieve, y mucha gente murió, y los que lograron sobrevivir lo hicieron hasta lo último, y lo último que pudieron hacer para sobrevivir fue comerse los cadáveres de los que habían muerto porque no tenían nada de comida. Una película bastante fuerte, se llama Vida. Y está basada en ese ambiente ahí y cómo es de implacable la sobrevivencia en las zonas de alta montaña de los Andes. Aquí tenemos otra imagen de la alta montaña, los tipos de deportes que se practican, y hasta ahí nos quedaríamos. El repaso es lo del libro que les dije, pero ustedes van a trabajar en el libro la página 93, 94 y 95.
Yo quería trabajarlas con ustedes, pero no hay tiempo. Entonces, trabajenlas y si tienen dudas me escriben. Y si no, de todos modos, en la siguiente clase yo voy a verificar que esté bien hecha la actividad del libro. Entonces, ahí, así quedaríamos. ¿Alguna duda? No, nada. Tranquilo, ¿ah? Estamos bien ahí entonces. Bueno, entonces, repito. Van a trabajar la página. Van a trabajar la página 93, 94, 95. Y cualquier duda, me escriben en privado. Ahí el tema es de los últimos temas que hemos estado viendo en clase. Entonces no hay pérdida. En cívica, recuerden que hemos estado viendo lo que es lo de los derechos laborales, ¿verdad? Me dejé una tarea sobre cómo era la situación en Bangladesh. Y les dejé un video que vieran cómo era la situación en Bangladesh. Ahora lo que les voy a dejar es que vean otro video que les voy a mandar sobre este tema, pero nada más que ahora es en África, en vez de estar viendo en Asia cómo es la situación de la explotación de los empleados en Asia. Ahora les voy a mandar un video de cómo es en África, en la desigualdad social. Entonces ahí estén pendientes del chat, que por ahí les voy a mandar ese material. Pasen buen día y gracias por su asistencia. Nos vemos. Adiós, profe. Adiós, Un placer, cuídense. profe. Vaya, pues cuídense. Gracias por asistir.